Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV. Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto a través de Uchile TV y la Radio Universidad de Chile. Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @UchileTV, @UchileRadio y @Palabra Pública _. Populismos, riesgos de una política populista son algunos de los conceptos que hemos venido escuchando en los últimos años en Chile y en América Latina a la hora de hablar sobre la vida política y sobre todo como ahora en tiempos de elecciones. Para despejar dudas sobre esos temas estamos hoy con un experto en la materia. Nos acompaña Gilberto Aranda, académico de la Universidad de Chile, magíster en estudios internacionales, en derechos humanos contemporáneos, en estudios sociales y políticos latinoamericanos y doctor en estudios latinoamericanos. Sus áreas de estudio son los actores transnacionales y la sociedad civil, religión y política internacional y neopopulismos en América Latina contemporánea. Es autor de diversos libros y hoy vamos a estar hablando sobre su última obra publicada, Nuevos partidos y liderazgos globofóbicos versus cosmopolitas en la era populista, Brasil, Chile, España, en coautoría con Alberto Borges. ¿Cómo está, Gilberto? Bienvenido a Palabra Pública. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Mis saludos cordiales a quienes nos escuchan, particularmente a Radio de la Universidad de Chile y a Uchile TV. Nosotros y nosotras también muy contentos y contentas de poder compartir con usted, profesor, y hablar sobre este tema tan importante. Y le quisiera preguntar en primer lugar, ¿por qué deciden trabajar en este tema ahora? Se lo pregunto porque populismo, neopopulismo, nacionalpopulismo son conceptos que hemos estado escuchando mucho en el último tiempo, y quisiera saber si usted considera que hay una cierta urgencia en comprender lo que está pasando en este ámbito en nuestro continente y en nuestro país también, por supuesto. Bueno, desde luego se trata de una indagación que tuvo bastante largo aliento, desde el año 2018 que empezamos este trabajo con el sociólogo Alberto Borges, que también es autor del libro, mi saludo por cierto para él, y se extendió hasta principios del 2020, es decir, es una indagación que fácilmente llevó 2 años, y estuvo cruzada, como sabes, por hitos como fue el estallido y la llegada de la pandemia. Nosotros incluso podríamos decir algo de los primeros meses de la pandemia también alcanzamos a visorar. Creemos que fue importante reflexionar acerca del populismo porque en ambientes de crispación social y de conflictividad política, y claramente sabemos que eso existía antes del 18 de octubre de 2019, a pesar que algunos y algunas dicen que no lo vieron venir, la verdad es que habían bastantes antecedentes que preanunciaban que en algún momento iba a pasar algo y claro, el cuándo es el que no se sabe, ¿te das cuenta? Pero en ese contexto de crispación nos pareció muy atingente una serie de partidos y de propuestas que se instalaron con un discurso netamente conflictual, podríamos decir la contracara de lo que fue el consenso, los acuerdos liberales o posliberales de los años 90 y principios del siglo XXI, y que de alguna manera en ese contexto de crispación social y conflictividad política podía ser un ambiente, pensamos, un ambiente, un cierto caldo de cultivo también para opciones populistas. Con esto no quiero decir, es bien importante esto, que todo lo que emerge de la conflictividad es populismo, pero ciertamente hay un marco que también propicia ese tipo de respuesta. La verdad es que podemos hablarlo más adelante, pero el populismo es un estilo y también es una lógica política. Y la verdad es que hay diversos partidos que lo abrazan, algunos de manera primaria, otros como una característica secundaria. En los nacionalpopulismos, por ejemplo, lo primero es el nativismo o más bien el nacionalismo y solo enseguida es el populismo. También existen populismos que son protestatarios, que protestan contra determinados modelos o sistemas económicos, etc. Así que hay de diversos tipos. Claro, yo tengo que adelantar que hace 2018-2019 todavía algunos partidos que hoy día tienen una plataforma básicamente virtual, ustedes saben a qué me refiero, todavía no estaban plenamente desplegados,
pero sí tuvimos, podríamos decir, de alguna manera, la intuición de pensar en un naciente formación política por allá por el 2019, que era el republicano, ¿no? La formación republicana. Gilberto, usted hace distintas tipificaciones, pero quisiera partir porque creo que en esta discusión los conceptos también son bien claros, sobre todo para quienes nos están viendo y escuchando hoy. Usted lo define muy claramente en el libro, pero quisiera que nos explicara para quienes nos están viendo y escuchando a qué se refiere exactamente cuando habla de nacionalpopulismo. ¿Qué es lo que conceptualiza ese término? Sí, bueno, en el mismo orden que estaba citado, ¿no? Una propuesta fuertemente nacionalista con un estilo o una lógica populista. Se ha hablado también, por ejemplo, de derechas radicales, nuevas derechas radicales y populistas, en ese orden. Acá hay una importante contribución de politólogos como Cass Mood y otros que trabajaron el tema del nativismo. Claro que tenemos que tener cuidado con el tema nativismo, por eso yo lo uso con cuidado, porque no significa lo mismo en Europa que en América Latina, donde tenemos poblaciones autóctonas muy relevantes. Pero en cualquier caso, el nacionalpopulismo de las derechas radicales nos habla de propuestas, primero, que dan prioridad al sujeto nacional sobre cualquier otro tipo de personas que ingresen a un país determinado. En segundo lugar, tiene algunos rasgos autoritarios, particularmente estas derechas radicales. Con esto, y es bien relevante, no estoy diciendo que sean fascistas, que a veces son parientes, pero no son lo mismo. Esto es bien importante. Y sin embargo, tienen ciertos rasgos autoritarios. ¿En qué sentido? En lo que se llama el autoritarismo penal, o el autoritarismo punitivo, la criminalización de determinadas poblaciones o determinadas prácticas. Y en tercer lugar, recién la lógica populista, que tiene dos componentes. Uno, que es un discurso anti-elitista, que crea un sujeto específico que contrapone a una élite, y al mismo tiempo es un discurso antipluralista en el sentido de binario, ¿no? El pueblo bondadoso, puro, frente a la élite o determinados registros que son absolutamente negativos. Por lo tanto, esta tendencia antipluralista, básicamente, como digo, es una mirada binaria de la realidad política. Gilberto, creo que una de las cosas interesantes del libro, y aquí quiero hacer un paréntesis también para agradecer a nuestros colegas y compañeros de Editorial Universitaria, quienes nos facilitaron el libro. Ustedes también pueden encontrarlo en la Editorial Universitaria, en su sede y también en su web. Es que en el libro usted explica los procesos que están detrás de esto, y creo que ese es un valor súper importante. Por ejemplo, explica que tras el asentamiento de la globalización, es decir, de la interconexión entre los países, hay una sensación de malestar global que se expresa en descontento contra las élites, contra la desigualdad, y usted plantea que hay grupos de derecha que se están aprovechando de este malestar para tratar de enfrentar los procesos globalizadores con una lógica de protección de la nación, entre comillas, así lo plantea usted, una protección de lo propio, de lo nacional. Sin embargo, la globalización existe, está sentada, es real. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de propuestas políticas que buscan hacer prevalecer solo lo nacional y de alguna manera plantear una sensación de miedo frente a todo lo que rodea a los Estados-nación? Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza es decirte que muchas veces se desconocen derechos esenciales de las poblaciones migrantes. Los sujetos son, de alguna manera podríamos decir, tienen derechos independientes de su nacionalidad o lugar de origen, independientes de donde vengan, son portadores de derechos. Y eso no se extingue respecto a cruce de frontera. Eso es lo evidente. El signo de los nacionalpopulismos, sí, como dicen otros, derechas radicales y populistas, es que precisamente tienen como dos grandes enemigos, adversarios. En primer lugar, los migrantes, que vamos a pensarlo más que como los de arriba, son los de al frente, los que están ahí adelante o al frente, los migrantes, y por lo tanto reivindican evitar que los migrantes entren con políticas que van desde muros, zanjas, etcétera, distintas variantes, pero ahí están. Y al mismo tiempo evitar que los derechos sociales sean extensibles para los migrantes, para los que ya están acá adentro, que no pueden ser, en su relato, portadores de los mismos derechos.
pero además estos nacionalpopulismos o derechas radicales y populistas, yo también agregaría que tienen aversión a determinados rasgos de la globalización, que son los rasgos cosmopolitas. Por ejemplo, organizaciones como Naciones Unidas o organizaciones que de alguna manera les estén indicando a los estados cómo comportarse en determinadas materias, no son afectas para estos grupos o referentes, son más bien adversariales. ¿Ah? Y por lo tanto, en general, lo que hay en común de distintos grupos, como Vox en España, o el bolsonarismo en Brasil, o sus símiles en Chile, es que son refractarios, podríamos decir, a ceder soberanías estatales en materias como el medio ambiente, como derechos humanos, etc. En general son renuentes a ese tipo de organizaciones. Eso es lo más claro. Ahora, yo, Jennifer, me gustaría también decirle que el malestar de la globalización es evidente. La globalización es un proceso muy dilatado para algunos que lo piensan en términos exclusivamente económicos. Tiene 5 siglos. Para quienes piensan en la importancia de la comunicación, lo que estamos haciendo ahora, y los transportes, la verdad es que es de la década del 60, si se mira eso, y mucho más acelerado a partir del Internet y el Internet 2.0. Pero la verdad es que independiente del registro que tomemos, si el puramente económico capitalista o el mediático y de transporte, la verdad es que la globalización está bastante asentada. Esto produjo algunas respuestas que se dirigieron contra, por ejemplo, la globalización en su variante capitalista, que fueron básicamente aquellos populismos protestatarios más cercanos a los relatos de izquierda, y acá quiero decir con toda claridad de que incluso hay intelectuales como Laclau y Chantal Mouffe, que han dicho que es importante un populismo de izquierda, ¿ah? Y que incluso hay agrupaciones como Podemos que no se han avergonzado de autodefinirse como populistas de izquierda. Pero al mismo tiempo que ocurre eso, también encontramos estos nacionalpopulismos que la verdad es que se amoldan muy bien a la globalización económica, y en ese sentido son bastante prosistémicos, son neoliberales, podríamos decir, absolutamente neoliberales, y la verdad es que están en contra de los aspectos no económicos de la globalización, como, por ejemplo, lo que acabo de comentar. Lo cual es bien complejo, porque, o sea, uno puede decir que esas instituciones supranacionales como la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, o la OMS u otras de ese tipo, pueden funcionar bien o mal, uno podrá hacer sus críticas o no, pero también se establecen como mínimos comunes de respeto, sobre todo en temas de protección de la dignidad de las personas y derechos humanos. Entonces, comenzar a cuestionar también esos pisos mínimos que se han establecido a nivel global puede ser bastante complicado, desde mi perspectiva al menos. Bueno, a mí me parece, y en esto quiero ser como bien honesto, eso es parte de la historia del multilateralismo que tuvo mira lo que te voy a decir, la tradición liberal tuvo parte de sus motores, ¿eh? El liberalismo es un gran aportador de ideas como el multilateralismo. Tenemos el neoliberalismo, pero también podríamos hablar del socioliberalismo y otras tendencias, te das cuenta, el ordo liberal, etc. Lo cierto es que hubo un alto consenso, como tú dices, respecto a incluso de la post-Segunda Guerra Mundial, lo que va a ser más tarde la Guerra Fría, no solamente de las potencias capitalistas y liberales, sino que también de las potencias del bloque que adhieren al bloque soviético respecto a abrazar unas Naciones Unidas más que pensadas como supraestatales, como lugar de encuentro y diálogo y discusión de los temas que concernían a toda la humanidad. A mí me parece que eso es un legado que hay que cuidar. Pero claro, hay algún grupo de personas que sienten que eso es parte de una globalización que ha traído a los nacionales o a los nativos de cada país, más bien de alguna manera exclusiones o una serie de otros aspectos que no son caros ni queridos. Y por lo tanto, en esa dinámica es que los rechazan este tipo de organizaciones. Estamos hablando de Naciones Unidas, pero, por ejemplo, en Europa, la aversión hacia Bruselas, hacia las instituciones de la Unión Europea. Ese es el aspecto, podríamos decir, quizás el único antisistémico de los populismos o nacionalpopulismos europeos. Ser anti-Unión Europea.
Mm. Profesor, usted en el libro plantea que no se debe confundir el nacionalpopulismo con el conservadurismo, a pesar de que comparten ciertas características, pero entre una de sus principales diferencias está, y usted lo señala, que el conservadurismo tiene valores estables y perdurables, a diferencia de los nacionalpopulismos que pueden ser descritos como volátiles o impredecibles. ¿En qué vemos esa volatilidad? ¿En qué se Bueno, expresa? desde luego, comprenderá que yo quisiera decir que esto es mi aporte, pero la verdad es que recojo otros, más bien a otros autores y básicamente intelectuales como Hartleb y otros, que piensan en estos rasgos diferenciadores. Yo diría que se expresa básicamente a través de conservadurismos que son hiperelitistas y que reivindican el papel de las élites en las historias nacionales y en la tradición. Para el conservadurismo la tradición es muy importante. Frente a los nacionalpopulismos que la verdad es que reivindican más bien las diferencias, podríamos decir que en eso sí naturalizan las diferencias, la desigualdad, en eso se parecen ciertamente a los conservadurismos, pero también tienen aspectos antielitistas, como el que acabo de mencionar. Todas estas organizaciones internacionales les parece una mirada elitista que al fondo perjudica en su relato a los grupos nacionales. Entonces, ahí tienes un componente, y también consideran que los políticos tradicionales son élites que se han de alguna manera anclado y viven de los estados, ¿no? Por lo tanto, tienen un discurso al menos antielitista, aunque la verdad es que de fondo no lo son. Muchas veces, a menudo, estos líderes de los nacionalpopulismos salen o pactan, emergen o pactan con formaciones conservadoras. Para su éxito en Europa, en países como Hungría, o incluso la, la administración en conjunto de algunas ciudades en España, dependió del pacto entre nacionalpopulistas y conservadores. Así que a veces también trabajan juntos. Y además te voy a decir otra cosa que me causa más impresión. A veces el discurso nacional populista anti-inmigratorio incluso va más allá de las derechas. A veces también es abrazado por el consenso partidario respecto a imponer mayor restricciones a lo que es la apertura entre los refugiados o personas que huyen de determinados conflictos. Así que, sin lugar a duda, esto tiene muchas caras. Claro. Gilberto, y ustedes en el libro eligen ilustrar con los ejemplos de España y Brasil. ¿Qué podemos sacar en limpio desde Chile de esa experiencia? ¿Por qué les parece a ustedes clave que las analicemos para comprender también lo que sucede y probablemente lo que va a suceder en Chile? Bueno, son casos precedentes. Yo diría que se puede hablar de 4 olas populistas, fácil, ¿eh? Fácil de 4 olas populistas. Y teniendo presente que el populismo, que es un apartado en sí mismo, y nos hemos concentrado en esta entrevista en lo que es el nacionalpopulismo o las derechas radicales y populistas. Pero la verdad es que el populismo tiene una historia que se origina no en América Latina, sino que se origina entre Estados Unidos, Rusia, incluso en parte en Francia, en los 2 primeros casos finales del siglo XIX, como un fenómeno básicamente rural, del campo, y que va a llegar con el tiempo a las ciudades, y en América Latina recién a mediados del siglo XX. Entonces podemos hablar de los populismos de mediados del siglo XX, los neopopulismos neoliberales de finales del siglo XX, y lo que se llama la ola rosada, también descrita en parte como populista, que es la que inaugura Chávez con otros presidentes. Y finalmente, para llegar a tu pregunta, finalmente, lo que se llama una cuarta ola, que son estos nacionalpopulismos en América Latina, inaugurados por Bolsonaro. Pero la verdad es que en Europa, en cambio, cuando dices populistas, piensa en esas derechas radicales, que están muy instaladas desde los años 80 y que han tenido un nuevo resurgir primero con la elección de Trump en Estados Unidos en 2016, posteriormente el 2018 con Bolsonaro ganando la presidencia del Brasil, y el año 2018 y 2019 con el caso de Vox en España, que hoy día está en el tercer lugar de los partidos con más escaños en el Congreso de Diputados.
Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que han sido cruciales para experiencias como la chilena. El liderazgo de republicanos y de otras formaciones nacional populistas en Chile han mirado con mucha detención estos casos y han de alguna manera articulado también contactos y vínculos internacionales con Steve Bannon, el asesor comunicacional de Trump, y otras formaciones lideradas por Vox como Ibrefera, inaugurado recién hace un par de meses atrás en Madrid, el 10 u 11 de octubre de 2021. Así que el contacto transnacional de este tipo de formación es algo bastante habitual y en Chile se ha mirado con mucha atención, por ejemplo, el caso de Brasil. Siento que pasa un poco como lo que nos pasaba con la pandemia, ¿o no? Sobre todo los primeros meses respecto a lo que estaba ocurriendo en Europa, que era como mirar para de alguna manera prefigurar qué es lo que iba a ocurrir también en nuestro país. Vamos a hacer un alto en el programa para recordarles que Uchile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública que está presente en el 98% del territorio nacional. Uchile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Palabra pública, letras para el debate en Uchile TV. Y ahora regresamos a esta interesantísima y necesaria conversación con el profesor Gilberto Aranda. Y quisiera, profesor, ahora meternos en algunas cuestiones un poco más contingentes, si se quiere, por supuesto siempre relacionadas con el tema que estamos abordando. Y esto me parece bien esencial para hacer una distinción. Yo no quisiera poner palabras en su boca a partir de lo que hemos leído sobre esto en otros lugares, así que prefiero hacerle la pregunta a usted directamente. ¿Son negativos los nacionalpopulismos para la democracia? Extraordinaria pregunta, y yo quiero recordar junto con ustedes que Editorial Universitaria fue crucial para responder esta y otras preguntas del libro Nuevos partidos y liderazgos globofóbicos versus cosmopolitas en la era populista Brasil, Chile y España. Yo te diría que acá vamos a hacer una distinción con el fascismo, del cual tanto se habla, ¿no? Sobre todo en estos días donde todo parece como apuntar a polarización, ¿no? Y ciertamente en ese contexto lo primero que tengo que decir es que vamos a distinguir una ultraderecha que tiene dos brazos. Una es la derecha radical y otra es la extrema derecha. En la extrema derecha, tal vez el caso más representativo es el fascismo. Fascismo con sus múltiples determinaciones. El fascismo es absolutamente contrario a la esencia de la democracia. No tiene ningún tipo de relación y si utiliza la democracia es para llegar al poder y una vez instalado la destruye. Ese es el caso claro de Hitler, por citar básicamente el más representativo, que gana las elecciones y termina una vez instalado en el poder por destruir todo atisbo de lo que era la República de Weimar en Alemania. La derecha radical, en cambio, si bien tiene algún tipo de parentesco, mira lo que voy a decir, con la extrema derecha, la verdad es que se adapta a la democracia liberal o representativa. Es una adaptación, casi en una forma palimpséstica, ¿no? Un registro que no tiene problemas con la esencia de la democracia, pero sí con algunos de los alcances más importantes. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que reconoce la existencia de mayorías que deben gobernar y que debe atenderse. Su problema es con las minorías. La protección de las minorías no es tomado en cuenta por el nacionalpopulismo o por este tipo de derecha radical. Al mismo tiempo, la separación estricta de poderes del Estado también no corre para esta mirada, ¿no?, de derecha radical y nacional populista. Entonces tenemos dos elementos que son cruciales para lo que es la democracia liberal representativa, que es la protección de las minorías o la separación de poderes, que es relativizada o más bien rechazada por esta mirada. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener, ¿no? Y respecto a este tipo de acercamiento.
Por lo tanto, para decírtelo breve, la verdad es que yo no lo veo como completamente antidemocrático, sino que postula una democracia restringida o limitada, Claro. que no alcanzaría a todos ni todas. Dicho en términos gruesos, en el fondo no representa, a diferencia de los fascismos, una amenaza para la democracia, pero tampoco ayuda a subsanar una preocupación central que es hoy día la profundización de esa democracia. Tiene un riesgo, por cierto, mira lo que voy a decir, para la convivencia en sociedades que son plurales, porque las sociedades ya no son homogéneas. Si alguna vez lo fueron, que yo dudo que lo hayan sido completamente, la verdad es que hoy día son menos homogéneas que nunca. Lo que no significa esto, por supuesto, que no tenemos que buscar símbolos y elementos comunes, y eso es necesario, pero son sociedades plurales, ¿te das cuenta? Y al ser plurales, el registro que estamos mencionando, Nacional Populista, lo que dice es que la pluralidad no es relevante, sino que básicamente lo que el énfasis es en la homogeneidad, en lo que es la tradición, en el registro nativista o nacionalista, etc. Y, por supuesto, poner esos énfasis en algún momento puede intoxicar la convivencia y el diálogo en sociedades plurales. Y desde luego eso repercute indirectamente en la calidad y textura de las democracias. Claro. Gilberto, usted ha dicho en otras entrevistas que, y lo voy a citar, que la derecha en Chile y en la región está escalando hacia un ciclo de radicalización que se explica por la dinámica política polarizada. ¿A qué se refiere con esta dinámica política polarizada, al menos en el caso chileno? Bueno, hay muchas razones para explicar esta oración que usted menciona. Desde luego voy a quedarme con lo siguiente. Pasamos de un consenso y acuerdo frente a todo, y yo mismo soy de los que piensa que fue un consenso tan intenso que en algunos casos tal vez se exageró, ¿no? Porque ciertamente también hay diferencias. Pero pasamos de esa dinámica a una absolutamente conflictual, donde el énfasis está puesto en la diferencia en términos radicales. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que ciertamente hay una exacerbación de las políticas de identidades, que es muy importante. Yo entiendo también que para colectivos y sujetos que han sido históricamente excluidos, la reivindicación de su diferencia es un tema político. Lo personal es político, lo entiendo. Pero cuando se exacerban y de alguna manera hay poca capacidad para alcanzar acuerdos mínimos, eso de alguna manera impacta sobre una derecha radical y populista que reacciona, mira, estoy usando la palabra exacta que estoy buscando, ¿no? Reacciona y abraza también una política de identidad, pero una política de identidad homogénea. Por lo tanto, ¿qué quiero decirte con esto? Ciertamente hay una cierta capacidad de la derecha para buscar en momentos en que se siente en riesgo distintos caminos. Cuando ya probablemente el registro conservador no da toda la posibilidad de tener réditos electorales, ciertamente ahí se puede volver hacia otro tipo de solución. Pero al mismo tiempo tengo que decir que hay ciertos registros que no son de derecha, que han exacerbado hasta el límite el tema de la política de identidades, impactando sobre también sujetos y colectivos conservadores que consideran que la apelación al pasado común o a lo nacional es importante. Por lo tanto, lo que quise decir que en ambientes polarizados, de polarización máxima, evidentemente hay una mejor oportunidad de que esta derecha radical y populista empiece a tener un papel relevante en los asuntos públicos. Desde luego hay otros elementos como la corrupción. La llegada al poder de Bolsonaro en Brasil es inseparable del tema de la corrupción o cleptocracia, y al mismo tiempo hay otras experiencias como la española, donde hubo un referéndum declarado ilegal en España por la independencia de Cataluña, que fue de alguna manera el elemento que explica no el nacimiento de Vox, pero sí el auge. Vox existe desde el 2013,
pero el auge lo tiene después del tema catalán. Es decir, tiene una clave territorial identitaria. Sí. Entonces, Sí, sí. no sé si me sigue la lógica, perdón. Sí, no, adelante. Bueno, y básicamente, entonces, lo que quiero decir es que lo que tenemos es que la política de identidad es que, quiero insistir, en un mundo donde hay sujetos y colectivos que han sido de alguna manera negados, excluidos, rechazados, uno, por supuesto, que como académico entiende que tienen la intención de reivindicarse y de participar políticamente. Cuando eso también se lleva al extremo y es imposible dialogar en un mínimo común, viene la reacción, que casi, mira, lo estoy diciendo casi con los dientes, de las derechas radicales y populistas que apelan también a una identidad nacional, a otro tipo de identidades. Y es bien interesante ver cómo se manifiesta esa reacción. O sea, por ejemplo, estaba pensando en Chile tras el resultado de la elección de convencionales constituyentes, que tuvo un triunfo, por decirlo de alguna manera, aplastante de parte de sectores de izquierda y centroizquierda, y luego vemos lo que pasa en el resto de las elecciones generales, donde la derecha obtiene una altísima votación, tanto en la Cámara como en el Senado, y donde su candidato, José Antonio Kast, pasa en primer lugar a la segunda vuelta presidencial. O sea, veo ahí también una reacción de un mundo que en algún momento se pensó, tras la elección de los convencionales constituyentes, que estaba un poco disgregado, que estaba debilitado, y luego vemos inmediatamente que aparece con mucha fuerza en las elecciones. Mira qué interesante, me llevas a la contingencia. Y en estos días es imposible ruirle, así que te voy a decir que en mi mirada, me parece que en la convención los sectores que de alguna manera se alzaron con el éxito electoral y la representación fueron básicamente una nueva izquierda identitaria, también otra izquierda tradicional y por último también algunos sectores de izquierda populista. Diría que, sin olvidar que hay escaños reservados que creo que tienen otro tipo de lógica. Yo ahí veo otro tipo de dinámica. No estoy muy seguro que le fue bien a la centroizquierda. Tengo mis dudas, te lo planteo. Tuvieron representación sin duda, pero creo que es la nueva izquierda identitaria Coincido. posguerra fría. Una parte de una izquierda populista también, a mi modo de ver las cosas, otra, ¿no? Una segunda. Y en tercer lugar, también una izquierda tradicional que se hace con gran parte de la representación en esta convención. Y mira qué pasa 6 meses después. Algunos dirían el efecto péndulo, algunos van a ese libro, ¿no? El efecto péndulo. Yo diría que más que efecto péndulo tuvimos una cosa que se llamó pandemia entre medio. Una buena parte de la explicación también es la pandemia. Hubo una pandemia muy agresiva que todavía estamos viviendo y en esa pandemia encontramos que la gente empieza a buscar certidumbres, empieza a buscar certeza y seguridad. Y como te comenté, uno de los elementos, el segundo de los así llamados derecha radical populista, es el autoritarismo penal. Es decir, mucha gente empieza a buscar un sheriff. ¿Te das cuenta? Lo estoy diciendo en términos un tanto coloquiales. Para que estabilice la situación y dé algunas certezas. Eso en parte creo que explica también lo que acabas de mencionar. Yo diría que a la derecha, también en sus diversos tipos, liberal, una, conservadora, otra, y radical y populista, la tercera, le fue bastante bien en la elección del Congreso. De hecho, a mí me impresiona, y le entiendo que estamos en un momento previo balotaje y estamos todos girando en torno a eso, pero a mí me parece que el tema que va a haber que mirar con mucho cuidado es cómo quedó compuesto el Congreso y además cómo se va a desplegar lo que es la convención que propondrá una nueva constitución. A mí me parece que lo clave para los años que vienen están en ese último proceso, incluso más allá de la elección presidencial. Así que estamos en una tesitura muy compleja. Sí, que es desafiante para cualquiera de los dos candidatos que están hoy día en el proceso. Gilberto, esto me parece súper relevante y usted también lo anotaba, porque es necesario recalcar, tal como ustedes lo exponen en el libro también, que hay nacionalpopulismos de derecha y también de izquierda. Y quisiera saber si es que hay diferencias, si es que se diferencian en la manera en la que se manifiestan y también en las consecuencias que traen. Bueno, desde luego lo que te decía era que a los de izquierda, desde principios del siglo, se les ha pensado como populismos básicamente protestatarios,
que su gran alegato o demanda es contra la globalización económica capitalista, ¿no? Y que en su mirada produjeron la exacerbación de las desigualdades y la exacerbación también de las exclusiones. Esto es bien importante, porque hay que decirlo, antes de la globalización o del consenso de los 90 había desigualdad y había exclusión. Lo que pasa es que probablemente se profundizó. Eso es lo que hay que ser muy claro. Y estos populismos protestatarios de izquierda lo que hacen es, de alguna manera, tener una demanda en contra de la dimensión excluyente y la dimensión de desigualdad incita al sistema económico que logró en parte consensos y en parte imposiciones a finales del siglo XX. Y en ese contexto es que han tenido una presencia muy importante también en el mundo. Mira tú, Podemos, en España, hoy día en el gobierno, siendo parte del gobierno encabezado por Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, y también con otro tipo de formaciones en el mundo. Syriza, tendríamos que hablar también de algunos movimentismos que se acercan a este tipo de formaciones, etc. Así que yo también tengo la impresión de que tienen un registro populista, en el sentido de que son antiélite. No piensan al pueblo en sentido homogéneo nacional, pero sí respecto a un pueblo puro, respecto a una élite degradada. Y la vida, en mi opinión, es un poco más compleja. Y al mismo tiempo... ¿Tiene más grises? Sí, bueno, sí, lo quiero decir. Lo que quiero decirte es que la vida tiene matices. Ciertamente las élites son parte importante de a dónde hemos llegado, pero la gente, las personas, la ciudadanía, la verdad es que también tiene una cuota de responsabilidad. Y eso hay que decirlo bien claramente. No todo es culpa de los políticos, son ciertamente parte, ¿no?, de lo que ha pasado en este país y en el mundo. Pero también hay una responsabilidad social de las ciudadanías. Me da usted el pie perfecto para ya casi la última pregunta del programa, Gilberto, porque veníamos percibiéndolo hace tiempo, pero lo vimos con mayor claridad durante la revuelta de octubre de 2019, que era la ausencia de las banderas de partidos políticos, que en ese momento llamaba mucho la atención, y que es una tendencia que también se materializa en la baja adhesión y, tal como lo describió usted, la enorme crítica que reciben estas entidades que en décadas pasadas fueron fundamentales. ¿Cómo se explica ese antipartidismo que hoy caracteriza a nuestra sociedad? ¿Tiene que ver con esta idea de responsabilizar simplemente a las élites de todo lo que sucede en la sociedad? Bueno, tiene una conexión, pero ciertamente en muchos aspectos. Yo simplemente decirte que históricamente los populismos que tienen rasgos personalistas, a menudo machistas, mira lo que te estoy diciendo, en todas sus versiones, o en varias de sus versiones, tanto en la nacional populista como en la protestataria, a menudo, no siempre. La verdad es que tienen un discurso antipartidista, entienden que los partidos políticos son parte de las élites, que lo son, que lo son. Por lo tanto, lo interesante es que desde los registros protestatarios y movimentistas se condena a los partidos políticos tradicionales y nuevos por precisamente desatender a la ciudadanía. Y en ese sentido esgrimen un discurso como el de octubre, que era claramente un discurso plural, donde todos y todas entraban desde sus distintas identidades sexuales, étnicas, etc. Un discurso además que desechaba todo lo antiguo, esa es la parte antipluralista, desechaba todo lo antiguo, porque sabemos que también cuando rechazas todo lo anterior, lo pretérito, también hay una forma de decir lo bueno es lo nuevo, lo viejo es lo malo. Y al mismo tiempo tenemos a los nacionalpopulistas que son antipartidistas tradicionales y reivindican más bien el pretérito. Los símbolos de unidad nacional son sus banderas sobre la de los partidos políticos. Los símbolos, me refiero, históricos de unidad nacional son reivindicados sobre los partidos, y su problema es con los partidos tradicionales, que también en su mirada han desatendido
a las naciones o a los pueblos nacionales. Entonces, como verá, unos y otros tienen un registro o una impronta partidista antipartidista, sumamente importante, y claramente yo soy de los que piensa que estamos en un momento de relativa obsolescencia de los partidos políticos. Es un gran intermediador entre los electorados y el poder, entre las ciudadanías y el poder, que nace el siglo XIX, y en el siglo XXI, después de todos los medios de comunicación y después del Internet 2.0, con personas que piensan que a través del celular tienen la democracia directa, cuestión que sabemos que por los algoritmos no es así. La verdad es que en ese contexto están muy degradados en confianza los partidos políticos, pero la gran interrogante que tenemos es que todavía no encontramos el mecanismo ni la sucesión ideal. Desde luego soy de los que piense que la simple intervención en foros de redes sociales o de internet no crean la democracia en sí misma. Muchas veces ahí lo que se dejan son las vísceras, ¿te das cuenta? Más bien creo que tendremos que buscar otra forma que combine democracia representativa y democracia directa para de alguna manera procesar nuestras legítimas diferencias, que son legítimas, siempre y cuando, en mi opinión, y perdóname, esto es lo último que digo, ¿sí? No estén interferidas por la violencia de todo tipo. Me refiero tanto a las violencias estructurales, que naturalizan la desigualdad, como las violencias explícitas y directas que ejercen algunos seres humanos contra otros. Hoy ha estado interesantísima la conversación, nos ha acompañado el académico de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, con quien hemos estado hablando sobre su más reciente libro, Nuevos partidos y liderazgos globofóbicos versus cosmopolitas en la era populista, Brasil, Chile, España, publicado por Editorial Universitaria, y además hemos podido explorar más sobre populismo, un concepto con el que sin duda tenemos que familiarizarnos a la luz de lo que nos decía hoy Gilberto Aranda. Muchísimas gracias, Gilberto, por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Quiero agradecer a Palabra Pública en lo que es esta alianza entre la radio de la Universidad de Chile y UTV, voy a decirlo así, y al mismo tiempo agradecer a la universidad y a la editorial que han confiado en mí para este libro, Nuevos partidos y liderazgos globofóbicos versus cosmopolitas, escrito con el sociólogo Alberto Borges. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias también a todos y todas quienes nos siguieron hoy a través de Uchile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que Uchile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada. Palabra Pública, letras para el debate en Uchile TV.